Buenas tardes, tengan todas y todos los docentes que participan en este foro chat convocado por el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría para continuar atendiendo nuestra formación general. En esta oportunidad abordaremos un tema muy controversial dentro del ámbito educativo y que tiene múltiples implicaciones: la evaluación. El primer aspecto a considerar tiene que ver con nuestra concepción de la evaluación, consideración que es supremamente importante porque condiciona nuestra práctica evaluativa y el modelo de enseñanza-aprendizaje. En nuestra cultura escolar, la evaluación ha sido muy distorsionada y maltratada, y en la práctica es asumida como un procedimiento que aplica solo el docente con la finalidad de medir el supuesto nivel de conocimientos adquirido por el estudiante al cabo de un momento pedagógico o al final del año escolar. Esta visión, sesgada y reduccionista, oculta la inmensa riqueza de este proceso y sus implicaciones de carácter ético y pedagógico. Entre la literatura consultada y las reflexiones que permanentemente hago sobre las observaciones de clases y mi proceso de autoformación, me quedo con la definición de la evaluación del docente español Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien señala que la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Me parece genial que en pocas palabras se condense lo esencial acerca de este concepto. Una, la evaluación concebida como un proceso, el cual contempla un ciclo de un antes, un durante y un después, y que acompaña continuamente al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Dos, la evaluación es dialógica y por lo tanto es bidireccional. Es un diálogo permanente entre el docente y su objeto de enseñanza, entre el docente y el sujeto que aprende, entre el estudiante y su objeto de aprendizaje, entre el docente y las familias. Diálogo constante que debe llevar a una discusión y reflexión compartidas. 3. La evaluación es una herramienta que debe aportar valiosa información para entender lo que ocurre en el quehacer educativo que se desarrolla en el aula cuando está aplicándose la planificación didáctica y los efectos que genera. Esta información debe estar al alcance tanto del docente como del estudiante, de igual manera de los padres y representantes y de la comunidad educativa. Y 4, la finalidad de toda buena evaluación es mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje, los resultados de la evaluación, la racionalidad y la justicia de las prácticas educativas. No estamos evaluando si todo sigue igual al margen de los resultados de nuestras mediciones. De poco sirve la evaluación si no se producen los cambios necesarios para garantizar que se alcancen los resultados anhelados. La evaluación tiene implicaciones legales, dado que está condicionada por disposiciones que la inspiran y la regulan. Estas leyes están penetradas de una filosofía y de unos principios que dan sentido a la forma de practicarla y está supervisada por los entes gubernamentales que deben garantizar su fiel cumplimiento. Todo docente debe tener en cuenta como documentos de consulta y de aplicación permanentes, entre otros, los siguientes: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación LOE, el reglamento de la LOE, los programas de las áreas de formación y el Manual de Convivencia y de Acuerdos Comunitarios. En la LOE, en su artículo 44, se establece que la evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cual y cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Debe apreciar y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos,
técnicos y humanísticos, el rendimiento estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta los factores sociohistóricos, las diferencias individuales, y valorará el desempeño del educador y la educadora, y en general todos los elementos que constituyen dicho proceso, mencionando así sus características, atribuciones y ámbitos de aplicación. La evaluación debe cumplir dos grandes finalidades. A, la social, que establece la certificación de los aprendizajes, la determinación de las calificaciones y la emisión de los documentos probatorios de estudios. B, la pedagógica, que acompaña y retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la intención de su comprensión y mejora continua. En el desarrollo de mi práctica profesional y de acompañamiento a docentes, he puesto más el foco en la segunda finalidad, en la convicción de que al hacerlo, la primera se asume como una consecuencia lógica y natural del proceso educativo llevado a cabo. Por lo que he apreciado, no siempre ocurre así, trayendo con ello consecuencias que son dignas de consideración, revisión y modificación. La práctica evaluativa está condicionada también por una serie de aspectos de carácter organizativo, como por ejemplo el tiempo disponible, el número y características de los estudiantes, las exigencias del currículo, la cultura de la escuela, la formación recibida por el docente y los recursos disponibles. También la evaluación tiene implicaciones sociales por el impacto que generen sus resultados en los estudiantes, en las familias y en la sociedad en general. Para ser consecuentes con la noción de la evaluación esbozada en el primer mensaje, antes de iniciar un nuevo curso o introducir una nueva unidad de aprendizaje, es necesario realizar un exhaustivo diagnóstico. Esta exploración corresponde al momento de la evaluación inicial, de entrada o diagnóstica, a la cual muchas veces los estudiantes y docentes le dan poca importancia porque se ha acuñado en nuestra cultura escolar que lo que no se califica no tiene importancia. El éxito de los siguientes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de una buena planificación depende en buena medida de un adecuado y cuidadoso proceso de exploración que contemple, entre otros aspectos, el clima emocional de la clase, los ritmos y canales de aprendizaje de los estudiantes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes previas, las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, las expectativas y posibilidades del curso, las características de los padres y representantes y la cultura escolar. Con base a la información recabada, es necesaria una profunda y precisa reflexión para ajustar la planificación didáctica, teniendo como foco las competencias que deben adquirir los estudiantes, diseñando estrategias de aprendizaje en las que se puedan aplicar los conocimientos, poner en práctica las destrezas motrices o de pensamiento y se manifiesten las actitudes propiciadoras del intercambio de saberes. En este aspecto, el docente debe estar al día en cuanto a los cambios que se generen en su área de formación y en las competencias que se exigen para el desarrollo integral de sus alumnos. Hay que planificar a conciencia y ser muy autocrítico con las propuestas que llevamos al aula de clases, asumiendo nuestra práctica como un proceso de investigación-acción. La observación debe ser afinada. Este es el momento de la evaluación formativa o procesual o de proceso, que debe retroalimentar constantemente al docente y a cada estudiante, para poder regular y ajustar lo que sea necesario y así garantizar los aprendizajes deseados. Si nos esmeramos en llevar el registro de esta fase del proceso y realizamos los cambios a tiempo, retroalimentando oportunamente a los estudiantes e involucrándolos en su proceso de aprendizaje, reportando a los padres y representantes para que cooperen también, con ellos sumamos elementos para que la evaluación sumativa, final o de resultados, expresada en la escala alfabética o numérica,
según sea el caso o nivel educativo, pueda tener algún sentido y significado para los educandos en virtud de los aprendizajes significativos adquiridos. Si los estudiantes participaron en su proceso de aprendizaje y evaluación, recibieron retroalimentación oportunamente y se le ofrecieron las oportunidades de superación, y a los padres y representantes se le informó a tiempo y pudieron emitir sus sugerencias, la evaluación va a ser percibida como válida y confiable, y ello conllevará a aceptar de manera adecuada la evaluación sumativa o de resultados. Con la intención de guiar el proceso evaluativo, tanto el estudiante como el docente deben tener claros los estándares o parámetros a tomar como referentes de la evaluación. Como la evaluación debe ser concebida como una herramienta útil para el docente y el estudiante, ambos deben intercambiar los criterios a considerar en la valoración del desempeño, y es conveniente que, al momento de la estimación de la calidad de la puesta en escena de la estrategia de aprendizaje, el estudiante pueda autoevaluarse y el grupo también pueda emitir su opinión en comparación con los lineamientos establecidos previamente. Todo esto con la finalidad de analizar diferentes puntos de vista y establecer una valoración más equilibrada, justa y confiable. Para visualizar mejor estos aspectos como instrumentos de evaluación, pueden ser muy útiles las escalas de estimación y las rúbricas, porque pueden contemplar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. A su vez, cada estudiante debe ir concientizando su nivel de progreso, apreciando los avances que va logrando, detectando sus nudos críticos y precisando los aspectos por mejorar con sus respectivas estrategias y recursos, con la finalidad de que vaya progresando continuamente y alcanzando los objetivos establecidos, comparando su estado actual con su punto de partida y con las metas a ser alcanzadas. De igual manera, es oportuno y necesario que el curso también evalúe sus progresos en aquellos aspectos que se estén contemplando para reforzar los niveles de compañerismo, el clima emocional y las relaciones interpersonales. Debe crearse un ambiente de confianza mutua que permita expresar libremente los diferentes puntos de vista, con respeto y propiedad, siempre en busca de mejorar. Esto requiere un fuerte liderazgo del docente, basado en la autoridad otorgada por los educandos en función a su justo ejercicio, que propicie la libre participación de los estudiantes, la consideración de las opiniones de los representantes y la apertura a escuchar a otros colegas que puedan brindar aportes significativos al proceso evaluativo. Tengamos en cuenta que en nuestro sistema educativo, la evaluación que se aplica en los niveles de educación inicial y primaria es de carácter cualitativa, y en educación media general se expresa en una escala cuali-cuantitativa. Sin embargo, aún persiste en nuestra cultura escolar la preeminencia del enfoque cuantitativo al momento de expresar los resultados del proceso evaluativo. Los reportes exigidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación hacen hincapié en datos numéricos: número de días laborados, porcentaje de asistencia a clases, porcentaje de materia vista, porcentaje de aprobados y reprobados, quedando relegado el seguimiento a la calidad del proceso educativo. Teniendo claro el qué evaluar, tenemos una gama bastante variada de cómo y con qué evaluar, a través de las estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Cuáles debemos seleccionar? ¿Cuáles son más recomendables? Todo dependerá de la competencia a ser evaluada, de la fase o momento de la evaluación, de las características del curso y de los recursos disponibles en la institución. Lo importante y fundamental es propiciar una experiencia de aprendizaje en la cual estén claros los fines y los medios y puedan constatarse
los aprendizajes esperados y aplicarse los criterios de evaluación de manera justa y equilibrada. En preescolar, se enfatiza en la observación directa del niño o la niña durante la situación de aprendizaje, sea planificada o espontánea, y por ello, la técnica de la observación focalizada y no focalizada es la mayormente empleada y resultan muy útiles los registros descriptivo y anecdótico, el cuaderno de registro diario y las escalas de estimación para verificar los alcances de los indicadores de las competencias. Los resultados se expresan de manera descriptiva, mostrando los avances logrados por cada estudiante a través de los indicadores de las competencias evaluadas. En primaria, se continúa con las técnicas e instrumentos empleados en el nivel anterior y se amplía la gama de estrategias a utilizar, incorporando trabajos de investigación, diálogos, debates, pruebas, ejercicios, mapas mentales, portafolio, propiciando un mayor protagonismo de los estudiantes en la valoración de sus aprendizajes. En este nivel, a través de un informe descriptivo, se expresan los alcances obtenidos por medio de la valoración de los indicadores de las competencias. En educación media general y en educación de jóvenes y adultos, se profundiza aún más en la aplicación de las técnicas e instrumentos empleados en los niveles precedentes, y los jóvenes deben haber desarrollado las capacidades de autorregulación y autoevaluación de sus procesos de aprendizajes. Los resultados se emiten en una escala cuantitativa. Nuestra práctica evaluativa debe garantizar a. La participación activa y protagónica de los estudiantes. B. La interrelación entre los pares en un ambiente de respeto y valoración mutuas. C. La libre expresión de las ideas y el debate de las mismas. D. La reflexión individual y colectiva en aras de la construcción social del conocimiento. E. La crítica y la autocrítica, profunda y sincera, necesarias para consolidar los aprendizajes. F. El respeto a las diferencias individuales y condiciones especiales. G. El desarrollo de las competencias previstas que deben ser expresadas a los estudiantes y conversadas con ellos. H. El manejo y el desarrollo de las inteligencias múltiples, asumiendo el aula como un laboratorio en el que se asume la diversidad como riqueza. Y el compromiso permanente con el estudio y la formación integral. J. El aprender a aprender para promover el aprendizaje continuo y autónomo. Si tenemos precisado a dónde queremos llegar y los participantes tienen claros sus roles, es más seguro que alcancemos las metas previstas. En este punto, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones generales en las que se implica también la evaluación. 1. Debemos incorporar la gamificación como estrategia de aprendizaje y evaluación, ya que es importante aprovechar el aspecto lúdico para planificar experiencias en las que podamos fomentar el aprendizaje colaborativo, el juego de roles, la puesta en práctica de los valores de convivencia, entre otros aspectos importantes, además de certificar los aprendizajes deseados. 2. Aprovechemos la tecnología en la medida de nuestras posibilidades como valioso recurso didáctico y como herramienta de evaluación, porque nos ofrece a los docentes la oportunidad de aprovechar mejor el tiempo, sistematizando nuestra tarea administrativa, permitiendo personalizar la enseñanza, propiciar experiencias novedosas y significativas de aprendizaje y facilitando opciones para la retroalimentación inmediata. 3. La inteligencia artificial es una valiosa herramienta que nos permite profundizar en los criterios de búsqueda de la información, en la calidad de los análisis y en la generación de síntesis y valoraciones propias de los estudiantes. Debemos eliminar aquellas tareas reproductivas que poco o nada dejan a nuestros alumnos y sustituirlas por experiencias de aprendizaje significativo,
en las que deben entrar en conflicto cognitivo, en las que se sientan retados y convocados a desarrollar nuevas habilidades en busca de los nuevos conocimientos y de la consolidación de las competencias esenciales. Por supuesto, eso conlleva a que nosotros los docentes estemos suficientemente documentados y actualizados para poder orientar adecuadamente estos cambios y proponer actividades inteligentes que motiven y comprometan a los estudiantes. Dentro de la formación integral del estudiante, cobra especial importancia la formación en valores. Debemos garantizar el desarrollo de una emocionalidad sana y la consolidación de la competencia ciudadana de nuestros alumnos. Recomiendo apoyarnos en las teorías de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y en la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, enfatizando en esta parte en las inteligencias intrapersonal e interpersonal. La valoración del componente actitudinal, los rasgos de la personalidad, representan un verdadero reto para los docentes, porque el principal referente para cada alumno somos nosotros, porque debemos poner en práctica y modelar los valores que enunciamos en el discurso. En mi práctica profesional me ayudó mucho el intercambio con mis estudiantes para clarificar los valores que se establecían como criterios de evaluación: respeto, responsabilidad, solidaridad entre ellos, y el diseño de un formato de escala de estimación en que el estudiante participaba con su autoevaluación y se hacían constantes seguimientos a nivel del curso completo. Escogíamos aquellos que consideramos fundamentales y más necesarios para cada grupo de estudiantes o curso y se clarificaban para que fueran comprendidos y aceptados por todos. Periódicamente se hacía el chequeo de cómo tanto el docente como el estudiante percibían el desempeño en los aspectos sujetos a valoración y al final del lapso se establecía por consenso la calificación de este componente de la evaluación, lo que generalmente fluía adecuadamente. En la medida en que asumamos la evaluación con la natural concepción de herramienta al servicio del aprendizaje y dediquemos espacio en nuestra planificación didáctica para que nuestros estudiantes realicen unas profundas autoevaluaciones y coevaluaciones, teniendo claros los criterios de evaluación y los aprendizajes esperados, hacemos camino al desarrollo de la metacognición y de la autonomía cognitiva. Debemos tener claridad en que la educación transforma y la buena educación nos provee de las herramientas para ser aprendices autónomos y exitosos. Mientras los estudiantes van logrando mayores niveles de independencia, se conviertan en lectores críticos, gestionen adecuadamente sus emociones y aprendan a convivir en paz y hermandad, mejor estaremos haciendo nuestro papel de mediadores. Se requiere de una planificación bien cuidadosa, criterios claros y consensuados, retroalimentación oportuna y constructiva, diversificación de métodos, oportunidades de aprendizaje significativas y suficientes, y consideración del contexto de los estudiantes y de las escuelas para propiciar una evaluación más equitativa, integral, democrática, continua y al servicio del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación nos remite a diversas implicaciones de carácter ético y pedagógico. La evaluación condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que el estudiante debe aprender, la forma en que debe hacerlo y el papel que desempeña el docente en este proceso. En nuestra cultura escolar se maneja el siguiente criterio: solo lo que se evalúa es importante, criterio que cada docente aplica a su libre albedrío. La evaluación nos devela: quien evalúa, se evalúa y queda al descubierto. A través de nuestras evaluaciones quitamos el velo a nuestras concepciones acerca del aprendizaje, de la estimación de los talentos de nuestros estudiantes y de las exigencias del currículo.
según sea el enfoque que los docentes demos a las operaciones intelectuales y a las diferentes acciones, actitudes y roles que puedan asumir nuestros estudiantes, así será el nivel del dominio de las competencias, del desarrollo de las inteligencias múltiples y de la internalización de los valores. A la luz de nuestras evaluaciones, debemos constantemente interrogarnos: ¿en qué hacemos énfasis en nuestras prácticas evaluativas? ¿En tareas reproductivas o en propuestas creativas? La evaluación también nos devela como profesionales y como personas. ¿Cuán actualizados estamos en nuestra área de formación? ¿Tenemos claras las tendencias y exigencias que se nos establecen como docentes de este siglo? ¿Cuáles son las innovaciones que incorporamos en nuestra práctica educativa? ¿Cuán humildes somos para reconocer que buena parte del éxito o del fracaso de nuestros estudiantes depende de la forma en que hemos enseñado y de la manera en que hemos evaluado? ¿Utilizamos la evaluación como una herramienta para motivar y acompañar el aprendizaje de nuestros educandos, o la empleamos como arma para amenazar y castigar? ¿Nos consideramos infalibles o permitimos la crítica constructiva de nuestros estudiantes, representantes y colegas? ¿Somos sensibles a las realidades y retos que deben asumir nuestros estudiantes y prestamos atención a sus necesidades e intereses? Como asumamos en la práctica la evaluación, así quedarán manifiestas nuestras consideraciones acerca de la educación y de nuestros educandos. Para finalizar, y reiterando mi reconocimiento a los docentes que asumen con pasión y por vocación el fundamental rol de formadores, y haciendo público mi agradecimiento a los organizadores de este ForoChat, quisiera enfatizar en el múltiple compromiso que asumimos quienes ejercemos esta misión de vida y noble profesión. Y lo señalo como múltiple porque para que podamos llevar a cabo adecuadamente nuestra labor, es necesario que establezcamos a un compromiso con la sociedad, con el país, dado que tenemos el privilegio y rol trascendental de formar a los niños, niñas y adolescentes, segmento de la población que debe prepararse integralmente para garantizar el desarrollo social. B. Un compromiso y una entrega amorosa con nuestros estudiantes, que ven en nosotros un punto de apoyo y en algunos casos representamos una de las pocas posibilidades de superación personal y social. C. Un compromiso y dedicación permanente con nosotros para formarnos, prepararnos y desarrollar todo nuestro potencial para ponerlo al servicio de nuestros educandos y de la sociedad en general. Nadie da lo que no tiene. Por ello, el educador debe estar en constante formación y actualización para poder ofrecer algo significativo y útil a toda persona que se acerque a beber de su fuente. Desde hace muchos años suelo comentar a mis colegas el pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa: solo quien aprende es capaz de enseñar. Para que nuestra gestión pueda ser exitosa, debemos estar bien preparados y saber administrar justamente el principal componente para nuestra labor, el amor. Amor a nuestros estudiantes, a nuestra profesión, a la escuela que nos sirve de cobijo, a la comunidad en la que está inmersa, a nosotros mismos. Amor por lo que hacemos y a quienes acompañamos en la hermosa tarea de la formación continua e integral. Sigamos el ejemplo de tantos maestros apasionados como Antonio Pérez Esclarín y de miles de otros que de manera callada cumplen con dedicación la noble tarea de educar, superando innumerables obstáculos, y se convierten en referentes motivacionales para continuar ofrendando lo mejor de sí
en beneficio de nuestros queridos estudiantes. Son maestros al estilo de Jesús que de manera heroica y anónima sostienen el sistema educativo venezolano. A todos ustedes mi cariño y valoración. Sigamos dándonos la mano unos con otros y mantengamos el entusiasmo y la esperanza en un mejor porvenir para nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo.